Muy buenos días a todos, les saludamos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel, en este su espacio, Mi Tiempo con Dios, este devocional que hemos venido hablando toda esta semana acerca de la fe, lo contrario al temor que fue el tema de la semana pasada. El día de hoy hablaremos del tema Nuestro abogado en la fe. Así que préstenos sus oídos en este tema importante de la fe. Bueno, pues como vemos, la fe bíblica está basada en el hecho de que el objeto de la fe es Cristo. O sea, que la fe descansa sobre esa verdad y no sobre la ignorancia o tal vez, como decimos, desconocer a Jesús como el centro de nuestra fe. Y este conocimiento necesario solo proviene de la palabra de Dios, que es la que nos involucra en la certeza. Mira que hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es que muchas veces nosotros creemos o depositamos nuestra fe en cosas o en hechos que necesitamos en el momento que lleguen a nuestra vida. Pero cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, en Cristo, nosotros vamos a estar no esperanzados a que va a llegar lo que nosotros queremos o necesitamos en el momento, sino que la respuesta que nos dio el Señor Jesucristo sea positiva o sea negativa o sea contraria a lo que nosotros queremos, es lo que Dios tiene para nosotros, que es la voluntad de Dios. Y eso es lo que involucra, lo que decíamos anteriormente, la certeza, ¿no? Pero mira que muchas veces nosotros creemos más en el testimonio de los hombres, pero se nos olvida que mayor es el de Dios. Mira que la palabra de Dios en Primera de Juan 5:9 nos dice: ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Qué tremendo, vemos aquí cómo Juan está sentando esa diferencia que existe, ¿no?, entre la manera en que confiamos en las personas, que aunque no sean dignos de confianza, y también en la manera en la que deberíamos confiar en Dios. Confiamos en los demás seres humanos todos los días de nuestra vida. Vamos a trabajar a una empresa. El día que nos contratan, ese día nos dan todas las instrucciones, empezamos a trabajar, pero en ese día que empezamos no hemos recibido ningún salario, no hemos recibido ni un solo centavo. Pero ¿qué pasa? Estamos confiando en la palabra que nos dieron de que nos van a pagar. Y solo que después de 2 o 3 semanas, según el convenio, es que venimos a recibir un salario. Sí, de verdad que también nosotros depositamos la confianza. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos rentar un apartamento o una casa y nos dicen que sí, nos van a entregar la casa a determinada fecha en el momento en que se convenimos con la persona, pero inmediatamente la persona nos dice que sí, nos va a rentar a nosotros el lugar, nosotros empezamos a preparar todo, empezamos a empacar. Es más, mandamos una carta al lugar donde estamos viviendo y lo que hacemos es que agarramos y empezamos a preparar todo. Inclusive vamos y rentamos un camión para la fecha, que para esa fecha que nos dijeron que nos iban a entregar la propiedad. Entonces vemos que en todas estas cosas obra la fe, que no es necesariamente una fe en Dios, sino una fe en los seres humanos. Y qué triste es que nosotros muchas veces confiamos más en los seres humanos que en el mismo Dios. Otro ejemplo podría ser Cuando compramos una entrada para ir al cine o para ver un determinado espectáculo deportivo, tenemos fe en que el espectáculo tendrá lugar en la forma como se ha hecho público y que esa entrada que tenemos en las manos nos deja ser admitidos. Bueno, sigamos en lo que es la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo dice que si podemos creer en los demás seres humanos que tantas veces no son dignos de confianza, pues también con mayor razón deberíamos hacerlo con Dios.
En realidad es lo que debemos hacer, ¿no? Porque el pecado más grande y el único pecado que no perdona a Dios es el rechazo al Espíritu Santo, no aceptarlo, rechazar al Espíritu Santo. Y sabemos, lo hemos estudiado en capítulos anteriores, que ese Espíritu Santo lo recibimos es en el momento en que aceptamos a Jesús en nuestras vidas, que vemos que no hay salvación y cuando no aceptamos, cuando no recibimos ese regalo. Vemos en el capítulo 16 del Evangelio del apóstol Juan, hablándonos de ese momento en que Jesús promete enviar a nuestro abogado, ese defensor, su Espíritu Santo. Mira que algo que el Señor había dicho, el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esa interpretación se le da es al rechazo del Espíritu Santo. Y acordémonos que creo que en la prédica del domingo pasado o el antepasado, hablamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Él. Ese es el único camino, y si nosotros rechazamos ese camino, pues simplemente no va a haber salvación, porque al rechazar a Jesús, estamos rechazando el Espíritu Santo, que es el que viene a morar en nosotros en el momento en que nosotros por fe creemos en el Señor. Así que vamos a escuchar Juan 16 del 8 al 11. Que dice así: en cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Aquí nos dice claramente, el Espíritu Santo es el que viene a convencer al mundo de pecado, porque Jesús mismo lo explicó: no creen en mí. ¿Qué puede significar esto? De que Él convencerá al mundo de esas ideas erróneas que tienen sobre el pecado, porque como no creen en Jesús, entonces se dice, Él viene a convencer al mundo de pecado porque está sin la convicción. Es que muchas veces nosotros creemos que pecado solamente es mentir o robar o hacer cualquier cosa que está en contra, digamos, de la ley de Dios. Pero el pecado más grande y el único imperdonable es precisamente el no creer en Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo lo primero que viene es a darnos ese convencimiento de que necesitamos creer en Jesucristo, porque es el único camino. No hay otro camino. Uh-huh. Porque mira que sin esta convicción de pecado, nunca rendiríamos nuestras rodillas, nuestras vidas ante Jesús. Pero si la convicción con miras, con vistas a esa salvación, es el pensamiento es como la base de este pasaje, como parece serlo. Entonces, ¿cuál sería la segunda interpretación, que es la principal? Ahí vemos que el pecado más grande que tenemos es colocarnos a nosotros mismos en el centro de la vida, rechazando obviamente la fe en Jesucristo. Mira que esto sí que es dado, ¿no? Porque el ser humano por naturaleza es egoísta y nosotros solamente pensamos en nuestro bienestar. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si acaso queda otro espacio, también yo. ¿Sí? Así es. Y acaso de pronto los seres más cercanos, nuestros hijos, nuestra esposa, los seres amados, los seres queridos más cercanos. Pero nosotros cuando vemos que verdaderamente el Señor es el que tiene, digamos, el mayor valor, ahí es donde nosotros tenemos que irnos. O sea, nosotros estamos haciendo un pecado muy grande porque nos estamos endiosando a nosotros mismos y estamos dejando el verdadero Dios a un lado. Así es. Y mira que por eso una de las interpretaciones que hemos citado es que el Espíritu Santo es como un fiscal que obtiene un veredicto de culpable contra el mundo, ¿no? Otra interpretación que añade es que convence a la conciencia humana de la culpabilidad para que ese pecado empiece a incomodar a los hombres
y así todos podamos buscarlo y ser perdonados por él. Amén. Yo creo que el primer paso que nosotros debemos de tener es saber de que nosotros sin Jesús, sin la reconciliación con Jesucristo, nunca vamos a poder vivir. El Señor mismo habla en el Evangelio de Juan, este mismo apóstol, de que nosotros somos como las ramas de esa vid, y nosotros separados de esa rama, nada podemos hacer, nada, no hay fruto, no se puede hacer absolutamente nada, simplemente esa rama separada de la fuente que es la vid verdadera, esa rama se convierte en una rama seca que solo sirve para que sea quemada. Exactamente. Ahora volviendo al tema, por ejemplo, en el día de Pentecostés. Dice, cuando los discípulos estaban reunidos, que estaban esperando esa venida del Espíritu Santo, después de que Él viene, ellos salen a las calles de Jerusalén. Pedro anunció que la venida del Espíritu Santo era ese cumplimiento de la profecía de Joel, que había venido para llamar a los hombres y las mujeres a Cristo y a la salvación, por ende. Pedro también entonces predicó sobre Jesús, concluyendo su sermón de esta manera. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces inmediatamente se nos dice que al oír esto se compungieron, hubo constricción en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya ahí llegó como ese convencimiento, ¿no? Eso lo podemos ver en Hechos 2, del 36 al 37. Miremos que cuando Pedro les respondió a esa pregunta, 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. O sea que fue una respuesta asombrosa, pero no fue consecuencia de ese análisis o de esa prédica que dio Pedro o de su elocuencia. Si él hubiese predicado este sermón el día antes, nada hubiera sucedido de esa manera. Nadie habría creído. Pedro y los demás habrían de pronto sido el hazmerreír de todos, ¿no? Pero cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo, que él vino como preparó, convenció a la gente de su pecado. Por eso fue que se llegó como a ese punto de compungir su corazón y de preguntarse a ellos mismos, ¿qué haremos? O sea, ¿ahora qué haremos? O sea, al nacer esa fe en sus corazones, también hubo arrepentimiento. Querían ser liberados del pecado que estaban viendo en sus vidas. Amén. Mira que esa es la importancia de ese abogado en la fe que es el Espíritu Santo. Y nosotros debemos de hoy en día, no sé si usted ya es una persona que ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, si usted ya lo hizo y usted tiene el Espíritu Santo, pues usted debe ser una persona que ahora tiene ese convencimiento de pecado, de arrepentimiento y de poder hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Pero si usted no lo ha recibido, si usted conoce a alguna persona que no haya recibido a Jesucristo, que haya invitado a su corazón a Jesucristo, envíele este audio para que esta persona pueda llegar e invitar a Jesús a su vida para que el Espíritu Santo entre a morar en él y en ese momento va a ser convencido de pecado, va a llegar al arrepentimiento y el arrepentimiento lo va a llevar a darle salvación por medio de Jesucristo, porque Él ya venció al mundo, como lo leímos anteriormente. Así que esa es una invitación que queda abierta para todos y vamos a orar para que el Señor nos bendiga y que podamos iniciar este día con pie derecho, contentos y llenos del Espíritu Santo para que podamos hacer las obras que Dios hizo aquí en la tierra por medio de Jesucristo. Así que oremos. Amado Dios Todopoderoso, gracias te doy por el Espíritu Santo. Gracias por ese regalo maravilloso que tú nos has dejado
y es tu Espíritu. Te pido, Padre, por cada persona que escucha este audio, Señor, para que tú le bendigas y lo llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por las personas que de pronto en este momento están recibiendo apenas tu Espíritu Santo, que te están invitando a ti, Señor. Bendícelos y ayúdalos a todos. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Bendiciones.